Hola amigas, pues vamos a empezar con los materiales y yo voy a ocupar estos que son de sinfonía. Para el pantalón voy a ocupar el azul nórdico, negro para el cabello, color carne y blanco. Vamos a ocupar ojitos de 8 milímetros, relleno, tijeras, aguja, nuestro marcador y gancho de 2.5 y de 3 milímetros. Creo que eso es todo lo que vamos a utilizar. Y para los detallitos como el cinturón y lo que lleva en el bracito, vamos a ocupar esta misma hilaza, pero dividida por la mitad para que se haga más delgadito. Si tenemos hilo cristal, pues con ese lo podemos utilizar. Vamos a comenzar a trabajar con el gancho de 2.5, es lo que vamos a ocupar para todo su cuerpo. Solamente el de 3 milímetros lo vamos a ocupar para el cabello. Entonces vamos a trabajar con el color del pantalón. Si no tenemos este color, no se preocupen, podemos utilizar el que tengan ustedes y que más se le parezca al pantalón de mezclilla. Vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, vamos a jalar la hebra corta para que se nos cierre el anillo. Vamos a nuestro primer punto y vamos a hacer nuestra segunda vuelta de un punto bajo y un aumento para que nos queden 9 puntos bajos. Entonces marcan si gustan su primer punto y en el que sigue hacemos 2 puntos juntos para que sea el aumento. Así lo vamos a hacer por toda la vuelta y nos van a quedar 9 puntos bajos. Listo, ya tengo los 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de esos 9 puntos bajos que nos quedaron. Entonces aquí en mi primer punto yo lo voy a marcar y voy a hacer 4 vueltas de los 9 puntos bajos. Y ya terminé la piernita, ya hice 4 vueltas de los 9 puntos bajos y ahora voy a cortar mi hebra. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en la otra no vamos a cortar la hebra. Entonces yo aquí tengo ya la primera y ahora voy a hacer la segunda, pero no voy a cortar la hebra al final. Ya tengo aquí la otra pierna, miren amigas, esa fue la primera que hice y aquí tengo ya la segunda. Ya avancé las 4 vueltas de un punto en cada punto exactamente como la primera y ahora en esta voy a hacer una vuelta más. Entonces en total haríamos 5 vueltas, pero aquí vamos a marcar igual nuestro primer punto. Ya tengo la última vuelta que hice, ahí está mi primer punto marcado. Ahora voy a hacer una cadena, aquí voy a ajustar bien este último punto que hice y voy a hacer una cadenita. Voy a tomar la otra piernita y en cualquier punto nos podemos ir metiendo, pero en esta ocasión pues vamos a ir en el primer punto que nos tocaba. Miren, aquí se alcanza a notar. Nos vamos a unir ahí con punto bajo, para seguir continuando la vuelta, porque en la otra ya hicimos una vuelta de más, pero ahora la vamos a terminar con esta, haciéndole otra de un punto en cada punto, pero pues así ya las estamos uniendo. Entonces vamos a terminar esta vuelta, por eso colocamos el marcador para saber hasta dónde termina. Bueno, en realidad este está del otro lado. Cuando pasemos por los 9 puntos bajos nos detenemos para hacer la cadena que hicimos. Miren amigas, aquí ya llegué al punto número 9 de esta pierna y voy a pasar ahora por la cadena que hice de separación. Aquí está, miren, es esta. Entonces voy a tomar una hebrita para hacer el punto bajo que me toca ahí. Aquí le buscamos la manera para que sea más fácil tomarlo y hacer el punto. Ahí está. Y ahora ya se van al primer punto donde lo tenemos marcado, a este, ahí, para iniciar otra vuelta. Entonces, como ya tenemos unidas las piernas, vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto. Cuando pasemos por aquí adelante también vamos a pasar por la cadena. Entonces en total nos van a quedar 20 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de esos 20 puntos bajos. Y aquí ya terminamos las 3 vueltas de largo. Ahora ya vamos a cortar el color del pantalón para hacerle la vuelta del cinturón. Entonces así aquí como está, ustedes cierran su vuelta como ustedes hacen, amigas. Yo aquí solamente voy a meter la hebra por el punto que sigue. Por ahí lo voy a meter.
Y ahora con el color negro me voy a colocar donde iba a ser el primer punto, ahí, y voy a jalar la hebra de color negro. Ahí está, voy a subir una cadena para fijarlo, y estos dos que tenemos aquí, dos sobrantes, podemos amarrarlos juntos. Ahora ahí mismo donde me uní voy a hacer un punto bajo, y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Sale, amigas? Entonces hacemos un punto en cada punto por toda la vuelta. Ya que terminemos la vuelta nos vamos a unir con un punto deslizado al primer punto, porque igual ya vamos a cortar el color negro. Aquí levantamos una cadenita y ya perdemos la hebrita cuando vayamos tejiendo el otro color, o bien la dejamos por dentro. Total, aquí ya haciendo la cadenita ya está segura. Vamos a rellenar ya las piernitas, vamos a irlas rellenando un poquito. Y aquí se me pasó, chicas, decirles que dejáramos más largo el color azul para hacerle el detalle aquí en el cinturón, como si fuera pues del pantalón por donde pasamos el cinturón. Pero no importa, ahorita le podemos empatar un pedacito. Ahora, amigas, vamos a pasar a utilizar el color blanco, y aquí sí vamos a hacer de una vez el nudito de inicio, acá sí, para unirnos directo en el tejido. Aquí lo hice al principio con punto deslizado y así, para que no se notara tan disparejo el color, el cambio de color, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una vuelta igual en blanco, pero con esta vamos a seguir tejiendo la camisa. Vamos a tejerla por la hebra trasera, entonces aquí donde es mi primer punto, ahí me voy a meter y voy a tomar solamente una hebra. Entonces me voy a meter directo en el punto, ahí así, por delante, y voy a pasar y voy a hacer punto bajo. Así voy a hacer por toda la vuelta un punto bajo en cada punto bajo. Listo, ya terminé mi vuelta. Ahora vamos a seguir tejiendo nuestra segunda vuelta en color blanco. Nos vamos a nuestro primer punto y vamos a hacer un punto bajo así directo. Ahora no vamos a hacer punto deslizado, solamente hacemos el punto bajo. Y esta vuelta la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 15 puntos bajos. Aquí hacemos una pausa para hacer el cinturón. Entonces pausamos aquí en el tejido y vamos a tomar nuestra aguja, y como les decía, yo la hilaza que estoy ocupando la dividí por mitad para que me quedara más finito. Entonces vamos a comenzar por la parte de atrás y nos vamos a ir por en medio del negro, por en medio de la fila, y solamente vamos a ir haciendo rayitas. Ahí dejamos un pedacito para amarrar y vamos a ir haciendo una rayita, en una me paso por detrás, en una por delante, para que nos quede de esta forma. Entonces pueden ir a agarrar una cadena, una no, para que nos vaya quedando la forma así en blanquito. Entonces vamos a dar toda la vuelta así. Bueno, amigas, me faltó decirles, cuando vayamos a la mitad, miren, yo estoy tomando la mitad del punto nada más. Entonces cuando lleguemos a la mitad, pues aquí vamos a hacerle la hebilla. Así que como les decía, amigas, vamos a salir. Bueno, yo aquí ya me iba a pasar, pero entonces aquí me quedaron 3 puntos en la parte de adelante. Estos 3 puntos negros son los que voy a tomar, miren, 1, 2 y 3. Entonces me voy a ir para arriba y aquí salgo por el otro para hacerle la forma de la hebilla. Ahí está. Ahora me paso por aquí, así, para hacerle un cuadrado. Miren, así nada más un cuadradito. Y aquí pues como que le vamos a hacer la forma del brochecito, pasándonos por en medio.
regresándonos por acá así, pero ustedes pueden darle la forma que gusten si no les gusta de esta manera. Y aquí sigo haciendo los blanquitos que venía yo haciendo, así igual tomando un punto solamente para dejarle la forma. Ahora con un pedazo del color azul también lo vamos a poner en la aguja, y este sí no lo vamos a dividir, así lo vamos a ocupar tal cual está el tamaño. Y vamos a pasar por aquí adelante igual a través del cinturón y vamos a hacerle una rayita hacia arriba, así miren, para simular que fuera del pantalón. Ahora de este lado también vamos a hacerle una igual más o menos a la misma distancia, pero primero nos vamos a ir dando vuelta por aquí. Aquí le podemos poner otras dos y la otra que le vamos a hacer acá adelante. Y ahora sí ya terminé de hacerle los detallitos al cinturón, ya el sobrante lo amarré y lo eché para adentro. Vamos a seguir tejiendo con el color blanco. Y ahora vamos a utilizar también el color carne ya en esta vuelta, pero seguimos con el blanco y vamos a hacer en esta vuelta 3 puntos bajos y una disminución. A ver, aquí llevo 3 puntos bajos y una disminución, tomando los siguientes 2 puntos, solo la parte delantera, paso por dentro y cierro mi punto. Entonces hago 1 y el punto 2 lo saco así normal y lo voy a cerrar ahora con el color carne para que me quede un puntito en color carne. Entonces aquí lo tomamos, dejamos un poquito de sobrante y lo cerramos. Y ya aquí ajustamos bien para que se nos quede pegado el puntito, como ustedes se acomoden. Y podemos ir escondiendo en el siguiente punto estos dos, como ustedes se acomoden. Ahora que lo tenemos así, vamos al punto que sigue y jalamos el color carne y lo vamos a cerrar, así tengo 2 en el gancho, con el blanco, para que solamente me quede un punto así en color carne. Y ahora sí, ya ahí tendría mi tercer punto. Y ahora hago una disminución y ya sigo con el blanco haciendo 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar. Solamente les quería mostrar esta parte para que nos quede el color carne así mero en medio. Y ya repetimos 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar ya con el color blanco. Bien, amigas, hasta ahora me han quedado 12 puntos bajos en total. Vamos a la siguiente vuelta. Y esta la vamos a trabajar de un punto bajo y una disminución, pero vamos a ir combinando igual el color carne para que nos vaya quedando igual por delante. Entonces vamos a comenzar con un punto bajo, ahí está, y una disminución en los siguientes 2 puntos. Tomo uno y tomo la hebrita delantera solamente del que sigue. Ahí tengo mi disminución, hice un punto bajo y una disminución. Ahora vamos al siguiente punto, nos toca un punto bajo, pero lo vamos a cerrar con el color carne. Ahí está mi disminución, mi punto bajo. Y ahora me toca la disminución y la voy a hacer igual en color carne. Entonces hago la disminución, aquí tengo 2 puntos todavía, 1 y 2, y la saco con el color carne y la cierro. Ahí está, donde está el punto en color carne hago un punto bajo, listo, y hago una disminución en los siguientes 2 puntos. A ver, no se deja agarrar. Ahí está, paso por los 2, lo saco en color carne, pero ahora esta vez cierro con el blanco. Entonces, para que nos quede la especie de camiseta así, miren, en total nos quedan 3 puntos en color carne.
Y listo. Ahora sí vamos a terminar nuestra vuelta en color blanco haciendo un punto bajo y una disminución. Punto bajo y una disminución. Y ahora, chicas, aprovechamos para meter relleno. Yo lo estoy haciendo con ayuda de un lapicero. Y bueno, amigas, hasta aquí vamos a ocupar el color blanco. Ya lo podemos cortar, dejando un pedacito nada más para irlo perdiendo. Y vamos a seguir ocupando el color carne porque ya vamos a pasar a la parte de la cabecita. Entonces aquí el color blanco lo podemos sacar y lo vamos escondiendo por dentro, o lo pueden amarrar como ustedes sellen sus trabajos. Entonces vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer vuelta de aumentos. Nos han quedado 8 puntos bajos y vamos a hacer aumentos en todos los puntos para que ahora nos queden 16 puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer 2 puntos en cada uno de los puntos, ¿vale? Para que nos queden 16 puntos bajos. Ya terminé mi vuelta de aumentos, me quedaron 16 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta de aumentos. Otra vez aumentos en todos los puntos para que me queden 32. Entonces vamos a aumentar otra vez en todos los puntos. Nos quedan 32 puntos bajos. Ya terminé mi vuelta de aumentos con 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de un punto en cada punto de esos 32 puntos bajos que nos quedaron. Vamos a avanzar 6 vueltas. Listo, amigas, ya terminé mis 6 vueltas de un punto en cada punto y vamos a colocar los ojitos. Hasta aquí fue mi vuelta número 6 y aquí tengo la número 5 y la número 4. Pues entre la 4 y la 5 es donde vamos a colocar los ojitos con 5 hoyitos de separación, y en el sexto nos metemos. Vamos a colocar los ojos de 8 milímetros aquí en la parte de enfrente. Les digo, contamos 5 orificios, 2, 3, 4, 5, y en el 6 es donde nos metemos. Ahí está, ya pueden poner su seguridad. También vamos a aprovechar a ponerle la nariz y con un pedazo de color carne para amarrarlo bien ahorita de una vez por dentro. Lo vamos a poner en la aguja y lo vamos a coser. Pues esta es la fila que sigue debajo de los ojos, pues en esa y la otra. Aquí vamos a ver, lo vamos a poner mero en medio y vamos a dar unas 2 pasadas, las que ustedes quieran, si quieren que se note mucho o poco. A ver, nosotros vamos a dar unas 2 pasadas. A ver, aquí se metió. Ay, se metió donde no era. Creo que ahí ya salió. Entonces vamos a dar 2 pasaditas. A ver cómo se va viendo. Y si quieren que se note más, pues le dan otra pasada. Por ahí mismo, y pueden amarrar por dentro para que ya no se deshaga. Así, miren. También vamos a aprovechar para poner el bigote y vamos a tomar el color negro y el mismo gancho. Y vamos a levantar 6 cadenitas. 3, 4, 5 y 6. Y vamos a comenzar en la segunda cadena después del gancho. Y vamos a hacer punto deslizado. Siguiente punto, un punto bajo. Punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. Y en el último, un punto deslizado. Ahí está. Ahora ya podemos levantar una cadenita y dejamos hebra larga para coserlo y para dar unas vueltecitas en la parte de en medio y ayudar a que se le dé más la forma.
Entonces con la ayuda de la aguja nos vamos a ir para acá en medio, en este punto deslizado que hicimos, aquí en la parte de en medio, y vamos a dar unas vueltecitas. Ya me pasé hasta en medio con la ayuda de la aguja y ahora solamente como le hacemos a los moñitos, igual le vamos a hacer aquí, dar unas vueltecitas por en medio para que nos ayude a que se forme más el bigote. Y ahora sí ya se lo podemos coser debajo de la nariz. Aquí entre esta fila que sigue después de la nariz, ahí se lo vamos a coser. Así. Entonces le damos una puntadita también en la esquina y en la otra esquina ya acomodándolo para que se vea bonito. Y pues ya antes de cortar el resto que nos quedó del bigote, lo guardamos para hacer las cejas, o también podemos hacerlo con otro pedacito. Y así me quedó cosido ya el bigote, miren. Que yo pues sí corté el excedente, pero también con el sobrante del cabello también podemos tejer con eso las cejitas. Entonces vamos a seguir tejiendo la parte de la cabeza para ya irla cerrando. Y vamos a comenzar con la vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Al final nos van a quedar 2 puntos solitos y tejemos uno en cada punto. Entonces tejemos 3 puntos bajos y una disminución. Me han quedado 26 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 20 puntos bajos. 2 puntos bajos y una disminución. Siguiente vuelta haremos un punto bajo y una disminución. Nos van a quedar 14 puntos bajos. Un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Me han quedado 14 puntos bajos. Ahora voy a acabar ya de rellenar la cabeza porque en la siguiente vuelta vamos a hacer 7 disminuciones y cerraremos con aguja. Miren chicas, ya que acabamos de rellenar, vamos a hacer las 7 disminuciones, como les decía, para que nos queden 7 puntos bajos. Y ya esos 7 puntos bajos los cerramos con la ayuda de la aguja, tomando las hebras de la orillita para que ya se cierre toda la cabeza por completo. Y hagamos un nudito para que ya no se abra la cabecita. Para el cabello vamos a ocupar el gancho de 3 milímetros y vamos a hacer con el color negro un anillo mágico de 6 puntos bajos. Segunda vuelta hacemos aumentos en todos los puntos y nos quedan 12 puntos bajos. Tercer vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, nos quedan 18 puntos bajos. Cuarta vuelta haremos 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, nos quedan 24 puntos bajos. Quinta vuelta haremos 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora, de esos 30 puntos bajos que tenemos, vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Entonces marcan su primer punto y hacemos 2 vueltas de un punto en cada punto. Ya terminé mis 2 vueltas de un punto en cada punto. Ahora nuestra siguiente vuelta la vamos a trabajar en medios puntos altos. Entonces enlazo mi gancho, voy a hacer 12 medios puntos altos seguidos, uno en cada punto. Avanzo entonces 12 medios puntos altos. Ya tengo los 12 medios puntos altos avanzados. Ahora en el siguiente punto haré un punto deslizado. Ahí me deslizo un punto. Voy a hacer un medio punto alto, tomo lazada en el siguiente punto. Hago medio punto alto y hago 3 puntos altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Hago un medio punto alto. Ahí está. Y hago un punto deslizado. Y ahora lo que voy a hacer es hacer medios puntos altos por el resto de mi fila. Para terminar ya la vuelta. Ya que terminamos, hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y dejamos
hebra larga para coser a la cabeza y también para hacerle las cejas si es que aún no se las hacemos. Entonces dejamos un pedazo largo que ya lo sacamos. Igual quitamos el marcador y la parte donde hicimos los puntos altos es la que nos va a quedar hacia adelante. Así, miren. Aquí ya le acomodamos bien su cabello antes de coserlo. Este que quede en medio para que sea así su forma del cabello. Ven que tiene como cabellito aquí y aquí tiene como entradas. Entonces así coseríamos el cabello. Ya que acaben de coser el cabello, vamos a salir por aquí adelante, arriba de la segunda vuelta de los ojos, para hacerle las cejitas. Pues yo sí solamente las hago, pero ustedes quieren las pueden inclinar como ustedes gusten. Yo siempre se las he hecho rectas y pues así las voy a hacer ahorita. Entonces le hacemos igual del otro lado para que queden similares las cejitas. Así, miren. Bueno, yo así le hago. Ustedes las pueden hacer de la forma que gusten. Bien, amigas, ahora para los bracitos vamos a tejer un anillo mágico en color carne de 6 puntos bajos y vamos a avanzar 3 vueltas de un punto en cada punto. Ya lo vamos a tener así. Antes de cerrar nuestro último punto, lo vamos a cerrar con el color negro, solo en un bracito. En el otro lo vamos a hacer todo en color carne. Y lo cerramos. Vamos a hacer una vuelta de esos 6 puntos bajos en color negro. Y en el bracito igual, antes de terminar con el color negro, vamos a cerrar con el color carne. Y vamos a hacer una última vuelta en color carne de un punto en cada punto. Ya que terminemos la vuelta, entonces como les decía, vamos a hacer otro bracito, pero ya sin lo negro. Hacemos el anillo mágico de 6 puntos bajos y avanzamos 5 vueltas de un punto en cada punto. Ya podemos cortar el color carne dejando un pedazo largo para coserlo al cuerpo y también para cerrar el bracito. Entonces antes de cerrarlo vamos a poner igual un pedacito de blanco delgadito en nuestra aguja. Y el bracito así lo vamos a dejar sin rellenar. Entonces nos metemos aquí por dentro y vamos a hacerle lo mismo que le hicimos al detalle del cinturón. Vamos a hacerle unos pedacitos así blancos para que sea el detallito de los que en realidad son como se llaman, bueno, son como brillitos, pero tienen otro nombre. Entonces vamos a ir haciéndole unos pequeñitos así alrededor. Y ahora con ayuda de la aguja vamos a doblarlo así por mitad y esto nos va a quedar por dentro pegadito al muñequito para que no se aprecie el cambio de color. Entonces nos metemos tomando un punto de aquí y uno de enfrente, uno de aquí y uno de enfrente, así para que se quede cerradito y así sin rellenar, como les digo, así va a quedar para que no quede bultoso. Entonces vamos a hacer el otro bracito, igual lo cerramos como este. Ya de ahí ya podemos coserlos al cuerpo. Así, miren. Y ya aquí se lo vamos a coser. Igual el otro brazo de este lado. Y ya cosido los brazos así nos quedaría. Mide 9 centímetros y medio. Hecho con hilaza y así nos quedaría de bonito. Espero que les guste y me dejen en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos en un próximo video.